miércoles 23 de mayo, clase pública, la destrucción de la universidad pública, UNT, la antirreforma universitaria. Hola, ¿cómo andás? Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Estamos en el marco del paro universitario de 48 horas esta semana, de ayer y de hoy, y en el marco de ese paro universitario estamos dando la clase pública, empezamos a dar la clase pública sobre destrucción de la universidad pública, UNT, la antirreforma universitaria. Dos cosas para iniciar. Una es que también conmemoramos los 100 años de la reforma universitaria, que es la que guía este esfuerzo y este empeño para honrar con dignidad la memoria de ese acontecimiento. ¿Y por qué hay que honrar con dignidad la memoria de ese acontecimiento? Porque es el que a nivel histórico mundial creó lo que nosotros llamamos hoy universidad pública, laica y gratuita. Y esos son los ideales irrenunciables que nosotros tenemos para abrazar la causa universitaria. Esta clase empieza a las 9:30 y terminará una hora más o menos, y se solapa con las que tengo yo curricularmente, que son metafísica de 8:30 a 10:30 y filosofía de la historia, que tengo 10:30 a 12:30. Ese es el primer punto de inicio. El segundo punto de inicio es mostrar qué pertinencia tiene esta clase pública con la filosofía. Y si tomamos, como legítimamente y canónicamente se toma, a Sócrates como el padre de la filosofía, uno también tendría que honrar en cada acto que hace en este ámbito de la Facultad de Filosofía la memoria de lo que Sócrates no solo hizo y dijo, sino significó. Y ustedes, que son todos alumnos de filosofía, ¿saben cuál era el apelativo o cómo se lo consideraba en Atenas a Sócrates? El tábano, exactamente. Y ustedes, como filósofos pichones, tienen que saber que la vocación filosófica es ser tábano. ¿Y qué hace un tábano? Era el tábano sobre el lomo de los caballos para espantarles el estiércol a los caballos. Eso es el tábano, puesto en términos vulgos y claros. Y el tema de lo que le está pasando a la universidad pública en el mundo, en la historia y en Tucumán en particular, es que no hay tábanos. No solo no hay tábanos, sino que lo que entorna y rodea el acontecimiento universitario es lo contrario. Necesitan que estén como zombies, dormidos, abotagados, obnubilados, enceguecidos. El tábano es molesto y tiene que ser molesto. Y ese es un test que ustedes pueden tomarse a sí mismos para ver qué tal les funciona la vocación filosófica. ¿En qué medida, no estoy diciendo ustedes cuando sean profesores o licenciados, en qué medida ustedes como estudiantes de filosofía son tábanos?
renunciar a ser tábano es renunciar a lo más importante que hay en la filosofía. Estar en actitud de vigilia y de crítica fundamental para que uno no se adormezca, uno no se idiotice. Idiota es un término filosófico técnico. Idiotez es lo contrario de polités. Polités es el ciudadano. El idiota es el que está ocupado y preocupado por sus propias cosas. Entonces, uno para hacer filosofía o para dedicarse y consagrarse a la filosofía tiene que combatir contra la inercia y la tendencia a idiotizarse. O sea, no puede no hacer política, debe no hacer politiquería, pero no puede no hacer política. Porque aquellos que creen que lavan su conciencia diciendo no, la política es sucia, yo no me meto, hacen de las peores de las políticas de aquellos que nos convierten en borregos y nos idiotizan. Porque nos necesitan idiotas para que no seamos ciudadanos. Bueno, eso como proemio, como introducción a esta cuestión. Ahora vayamos desglosando esto, a diferencia de lo que hacíamos en la campaña previa a la elección de autoridades de la universidad, tiene un subtítulo. El título es el mismo que decíamos antes, Destrucción de la Universidad Pública. Y el subtítulo es UNT, la antirreforma universitaria, o la contrarreforma universitaria, da lo mismo. El tema de la destrucción de la universidad pública reclama que uno se pregunte previamente, ¿para qué sirve una universidad pública? ¿Para qué están ustedes aquí? Si están por algún motivo que al tábano no le permite horadar su piel y molestarlos, están por el motivo equivocado. Si ustedes no están aquí por el motivo de convertirse en tábanos de la sociedad, están en el lugar y en el momento equivocado si quieren hacer filosofía. ¿Para qué sirve una universidad pública? Sirve para algo tan sencillo que ya estaba también en el antiguo Platón en su diálogo Politeia, que se llama República en castellano. Y él decía allí, y ponía en síntesis allí, dos instancias fundamentales: el hombre y la ciudad. La ciudad se dice polis, el hombre se dice anthropos. Y la idea del maestro de las ideas, que es Platón, es que el hombre, el anthropos, es una ciudad en pequeño, una micropolis, y que la polis, la ciudad, es un hombre en grande, dice Platón, un macroanthropos. Esto nos lleva a considerar que una universidad pública significa una universidad política, políticamente insertada, incardinada en la polis. Y no puede sino ser política. Y si renuncia a ser política, renuncia al carácter de público. Por supuesto que no vamos a entrar y no tenemos tiempo para entrar en todo lo que significa la democracia en sus metamorfosis y la democracia en la época de Atenas. Pero claramente el demos es el pueblo. Y el pueblo es la raíz de lo público. O sea, una universidad que no sea pública es una universidad que va en contra del pueblo. O sea, ser tábano de los polités en la polis. La filosofía nace en la polis, no nace en el campo, nace en la ciudad políticamente constituida. Entonces, lo primero que para lo que sirve
una universidad, llamémosle una universidad, podemos llamar una escuela, sirve para formar ciudadanos, polités. Y si no sirve para eso, no sirve para nada, porque esa es el acta bautismal de la filosofía destinada a la política y de la política destinada a la filosofía. Toda filosofía, lo sepa o no, y mejor es que lo sepa, lo quiera o no, y mejor es que lo quiera, es una destinación recíproca de filosofía y política. Y la filosofía y la política estaban entonces, en el siglo V antes de Cristo, y están hoy, en el siglo XXI después de Cristo, apresadas en un doble laberinto trágico. El doble laberinto trágico de la tragedia de la escuela, de la tragedia de la educación, de la paideia, y de la tragedia de la política, que hoy, a esta altura, ya podemos llamar la tragedia democrática. Y la doble tragedia, ese doble laberinto trágico de paideia, politeia, de escuela y república, que están destinadas recíprocamente, sí tienen una salida. No es que uno tenga que llorar la desgracia de que para siempre, por siempre y desde siempre vamos a estar prisioneros de ese laberinto. De todo laberinto, decía un gran escritor argentino, Marchal, se sale por arriba. El arriba del que nos saca del laberinto trágico es el de una revolución educativa y el de una revolución política y democrática. Ahora, ¿qué significa concretamente tragedia educativa? Que culposamente somos malos maestros y somos malos alumnos. ¿Y qué significa concretamente una tragedia política o democrática? Que somos malos políticos y que somos malos ciudadanos. Entonces, la revolución educativa no es una cosa que se le ocurrió, que también se les ocurrió y lo llevaron a cabo a los jóvenes estudiantes, no profesores ni docentes, del 18 del siglo XX. Esa reforma universitaria es una revolución universitaria que sacó por arriba del laberinto trágico en el que estaba sumida la universidad, puesto entre comillas, esa universidad del siglo XX, comienzo del siglo XX. Ahora, si nosotros vemos lo que significa la tragedia educativa y la tragedia política, ¿y qué tiene que ver la filosofía y la política? ¿Qué tipo de relación hay entre la filosofía y la política? Y uno podría decir, con una metáfora que comprenderán, que la filosofía y la política son un matrimonio mal avenido. Porque en un matrimonio mal avenido, uno siempre va a encontrar motivos para los divorcios y las separaciones. Y el divorcio inicial, por decir inicial cronológicamente entre comillas, es el crimen que la polis comete en contra de la filosofía cuando lo manda al muere con la cicuta a Sócrates. Entonces la polis, por intereses espurios y políticos, en el mal sentido de la palabra, manda a la muerte a quien consagró el nacimiento de la filosofía, a Atenas. Si ustedes han leído la apología de Sócrates escrita por Platón, ahí verán la tensión que hay cuando los discípulos de Sócrates le van a pedir al maestro que ya habían sobornado a los guardias para que escapara. Y él los reprende a sus discípulos. Le dice, ¿quién tiene la mejor parte? ¿Ustedes que se quedan aquí o yo que me voy? Yo. Porque es preferible morir, esa meditatio mortis, es preferible morir que vivir en algo que
está llevando a la injusticia, a la mentira, a la falta de verdad. Ahora, Sócrates, al hacer eso, no está diciendo qué mala que es la polis. Él ha dicho, yo no voy a sobornar, ni voy a permitir que sobornen, porque yo he vivido siempre dedicado a la polis. Y no la voy a traicionar porque un grupo de personas hagan una especie de lobby y me manden al muere. Una de las frases más lindas de la historia de la filosofía está dicha en ese contexto. Es platónica también, que es preferible padecer una injusticia que cometerla. Y así vemos que está naciendo la filosofía con una irrenunciable vocación de verdad y de justicia. Si la filosofía no está consagrada a la búsqueda inclaudicable de la verdad y la justicia, la filosofía está renunciando a sí misma. Y pocas veces se hace notar, algunos filósofos lo han hecho notar, qué vinculación tienen las palabras verdad y justicia. La lengua rusa tiene una palabra que nombra las dos. Esa palabra es Pravda. Paradójica o irónicamente el nombre del periódico de Rusia cuando era soviética y comunista. Es que eso, sea en el Pravda ruso o en una serie de cowboys, hacer justicia es hacer verdad. Y sin justicia no hay verdad y sin verdad no hay justicia. Por eso, las batallas que uno libra, sea en la casa, en el municipio o en la universidad, son batallas para que se haga verdad y se haga justicia. Eso es el único sentido que tiene, y es un sentido eminente, el filosofar. Entonces, si nosotros nos hemos preguntado liminarmente, inicialmente, ¿para qué sirve una universidad pública? Sirve para la consagrada búsqueda de la verdad y la justicia. Eso en primerísimo lugar. Pero sirve también, y no es menor el dato, para la búsqueda de otras tres instancias, o tres, digamos, aparte de la verdad que ya hemos mencionado, que son la belleza, el bien y la santidad. Las cuatro son verdad, bien, belleza y santidad. Sin eso no existirían las universidades. Y sin eso no tiene sentido que vengan aquí. Se pueden quedar jugando a la PlayStation o viendo video o cualquier dispositivo que son mucho más seductores que estudiar filosofía, por ejemplo. Ahora, en la clase pública anterior que hablábamos de eso en metafísica, yo les explicaba, y los que son de aquí creo que son todos de metafísica, hablábamos del libro La barbarie de Michel Henry. Y ahí les mencionaba que el último capítulo de ese libro, La barbarie, se llama Destrucción de la Universidad. Y este buen señor dice que la vida es lo primordial absolutamente. Y la cultura es la expresión de la autotransformación de la vida. Y esa vida expresada, autorrevelada, automanifestada en la cultura, es la que inviste a los valores de bien, de belleza y de santidad, dice. La verdad está supuesto en todos ellos. Al carecer de bien, de belleza y de verdad y de santidad, estamos cayendo en las garras de las ideologías de la barbarie y de las praxis de la barbarie. La alternativa no es civilización o barbarie, como decía Sarmiento, o decía Nietzsche antes de Sarmiento. La alternativa es si estamos abrazando la cultura o estamos abrazando la barbarie,
¿Abrazando la vida o abrazando la muerte? ¿De quiénes somos funcionarios nosotros? ¿Somos funcionarios de la vida o funcionarios de la muerte? No es una alternativa menor, antropológica, política, estética, éticamente. Porque una universidad que no esté consagrada a lo estético, a lo ético y a lo sagrado, a lo religioso, aparte de la verdad que acompaña a todos, ¿qué es? No es una universidad. Y eso es lo que es una universidad que está abrazando la contrarreforma universitaria. Cuando los jóvenes del 18 están planteando el tema de en esta república universitaria solo podrán enseñar aquellos creadores de belleza, cultores del bien. Eso es una república universitaria. La república universitaria tiene que ser constitutiva y consustancialmente ética, estética, religiosa. Y ustedes se podrían preguntar, como un dato accidental pero no menor, ¿por qué en todas las universidades serias del mundo, incluidas hoy las de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, se enseña teología y aquí no se enseña teología? Teología, ustedes van a la Universidad de Chicago, a la Universidad francesa, alemana, coreana, y tiene un lugar. Nosotros somos hijos de una hiperbólica ilustración y de un hiperbólico positivismo, y eso significa que, puestos a ser positivistas, somos más positivistas que los más positivistas, y puestos a ser laicistas, somos más laicistas que todos los laicistas. Entonces eso ha eliminado, y ha eliminado no desde hoy, desde el señor Bernardino Rivadavia, 1820, que crea la Universidad de Buenos Aires, ha eliminado todo lo que tenía que ver con el pasado colonial, y mucho de ello, para bien y para mal, estaba aureolado de teología, de la teología escolástica, porque la teología fue la forma mentis, la que formó e informó las mentes de todos los hombres que vivieron desde el siglo XVI al XIX aquí. Y en el XIX se separan. Y hoy estamos en el XXI y seguimos con la rémora esa. Eso es, cierro el paréntesis, la digresión de por qué este señor Michel Henry pone lo sagrado como uno de los capítulos fundamentales. Bien, volvamos de nuevo a esa pregunta para avanzar un poco y no extenderme mucho. ¿Para qué sirve una universidad pública? Ya hemos visto lo primordial, la verdad, la justicia, el bien, la belleza, etc. Ser ciudadanos, buscar el bien común. Pero previo a eso, entre comillas, previo es para formar, no para informar, para formar hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres de bien. Esa es la meta antropológica de la universidad. Para formar, en segundo lugar, profesionales capacitados, enjundiosos, aplicados, que sirvan a las profesiones concretas. Otra de los defectos que tiene nuestra historia decimonónica de la universidad es que se ha concebido la universidad como una escuela profesional, para formar profesionales. ¿Para qué vas a la universidad vos? Y los que responden más cómodamente, y pongo comillas también incómodamente, es porque voy a ser médico y sacan pecho, voy a ser contador, voy a ser ingeniero. Ustedes, si le preguntan, dicen voy a ser filósofo, no sacan demasiado pecho. ¿Pero por qué no sacan pecho? Porque tienen comprado todos los boletos de la mentira de una universidad que no es una universidad.
que es concebida como universidad profesional, de escuela profesional. Y la universidad también debe ser eso, pero no solo eso. ¿Qué es lo que no es profesional y que compete aún más primordialmente que la profesionalidad? Ser un hombre de cultura, sí, pero ser un hombre de bien o mujer de bien que están consagrados al cultivo de esos valores que hemos mencionado. Pero también es la posibilidad de ser docente. ¿Y qué es un docente? Un docente es una persona apasionada y consagrada a enseñar la verdad. Y aparte de formar profesionales, también puede y debe formar investigadores, cada uno según su vocación e inclinación. ¿Y qué es un investigador científico? Una persona de bien, vamos acumulando todos los significados, consagrada, abocada, full time, a la investigación de la verdad. O sea, apasionado para enseñar la verdad y apasionados para investigar la verdad. ¿Qué más? Estoy desgranando o desglosando lo que venimos viendo anteriormente de esto. ¿Qué más tiene que hacer la universidad? Formar a servidores públicos. Si yo uso la palabra servidor público, son palabras que están devaluadas y desvalorizadas. Porque nosotros pensamos en servidor público y nos imaginamos la cantidad de ñoquis que hay en el servicio público. La elefantiásica inflación de personal público, de personal que debiera ser servidor público y que no lo son. Doy un ejemplo muy concreto de la UNT. La UNT tiene muchísimos empleados, muchísimos más de los que necesita, y una de las razones de la crisis terminal y del colapso virtual y bancarrota de la UNT es la inflación de los servidores públicos que tenemos. Si hay, supongamos, 4.000 hoy no docentes, hay como 2.500 o 3.000 de más. ¿Y por qué ha llegado a eso? También vamos a hablar de los docentes, que si hay 9 profesores titulares asociados en filosofía, en el departamento de filosofía, hay 7 de más. No porque esos 7 sean malos y los 2 que queden son buenos, sino que en universidades serias, como la Universidad de Friburgo de Alemania, hay 3 catedráticos y solo 3. Tiene 560 años la Universidad de Filosofía. Uno de ellos era en otra época Husserl, después era Heidegger. Pero eso es un filósofo de verdad. Y no puede ser catedrático, cualquier profesor de filosofía tiene que ser poco. Pero además sobran por otra razón. Porque hay un ordenamiento desordenado de las currículas docentes y un ordenamiento desordenado del organigrama de la universidad. ¿Cuántos profesores, pongamos para que no nos sintamos tan afectados por la cuestión, cuántos profesores de inglés hay en la universidad? Y suponga que hay 320, sobran, 280. ¿Cuántos profesores de matemática hay? ¿Cuántos profesores? Y sigan de química, de biología. Replican y repiten sin necesidad, creando kioscos y feudos, cátedras, que no hay necesidad de crear. Si uno crea, como están las universidades mejor armadas, un departamento de matemática que provee de toda la matemática para toda la universidad. Entonces reducen la planta docente muchísimo. Bueno, le estoy dando un ejemplo breve, vuelvo a la parte de los no docentes. Cuando en octubre del 2016, en realidad, llega aquí a auditar y monitorear la Universidad Nacional de Tucumán el jefe de gabinete de educación del Ministerio de Educación de Macri.
Cambiemos, Diego Marías, dice que de las 54 universidades públicas hay 10 que están muy mal administradas y la peor administrada es la UNT. ¿Cuál es la razón? Por la inflación de la planta de los empleados no docentes, dice. ¿Qué pasa? El jefe de los no docentes, un señor que se llama Ángel, el apodo zurdo, Ángel el zurdo Morales, es un señor que es el más poderoso de la universidad. Más poderoso significa que todos los rectores tienen que hacer sociedad con él, como ha hecho el recientemente elegido rector García, como hizo Bardón, como hizo Cerizola, porque él es el dueño de la universidad. ¿Y por qué el dueño de la universidad? Porque él les consigue la plata desde la nación para la universidad cuando está tecleando. ¿Y por qué consigue? Porque tiene una estructura, aparte de que son un solo gremio y unificado, una estructura de choque, fuerza de choque, de patobicas, que es la que se mete en toda la universidad. Sería mucho de hablar, pero esos son los datos concretos. Aquí tenemos una distorsión capital en el organigrama docente, administrativo, de investigación hay menos masa crítica, pero también en todos los estamentos está esa distorsión. Pero le dediquemos unas palabritas a los estudiantes. Bueno, yo les pido disculpas a ustedes porque se van a sentir castigados por las cosas que digo y soy como los curas que el domingo de la homilía los reta a los que están presentes por los que están ausentes. Pero la cuestión es que da lágrima y lágrima a enjugar con sábana ver la baja calidad revolucionaria que tienen los estudiantes. Los estudiantes han votado en masa, han votado por esta gestión que está asociada con la corrupción, que está asociada con la militancia rentada, que está asociada con los peores lacras que tiene la universidad. Pero no es solo la de Tucumán. La cuestión de la militancia rentada se expande por todo el país. ¿Y qué significa eso? Lisa y llanamente la traición más radical a la franja morada original. La franja morada original son los tipos que hacían la revolución. Y estos son los que hacen negocio, no revolución. Ese es el tema. Y esa cuestión es que los estudiantes en algún momento, sí, y más los de filosofía por lo que les he dicho, tienen que decir si son tábano o son estiércol. Y hasta ahora vienen decidiendo ser estiércol, no tábano. No sé si me entienden la metáfora. No se los digo para hacer escandalizarlos, sino para que tomen conciencia de la hondura de la crisis. Si uno no hace un diagnóstico con los pies en la tierra o chapoteando en el barro de la hondura de la crisis, cualquier cosa que haga es una cosa mal hecha, porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir para saber cómo ir hacia ese destino. Bien, unos 10-15 minutitos más y terminamos. Vamos a repasar en esta destrucción de la universidad pública los factores exógenos y endógenos. Factores exógenos de la destrucción de la universidad pública es lo que se viene dando desde los años 80, promediando los 80 y fines de los 80, hasta ahora. Estaba en el país, después de retirarse antes de tiempo, no por voluntad propia, Alfonsín del poder, llega el señor Menem a fines de los 80, Carlos Saúl Menem. ¿Y por qué llamo exógeno? Porque Carlos Saúl Menem significa, en la política internacional argentina, lo que Guido Di Tella, su entonces canciller, llamó las relaciones carnales con Estados Unidos. O sea, aceptar como sumisos y sometidos buenos alumnos
las recetas que imponía el FMI de entonces, que no sé cuán peor que es que el de ahora, e imponían los Estados Unidos y los centros financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial, etc., que son los que marcaban y siguen marcando hoy, aunque canten con una melodía aparentemente distinta, siguen marcando hoy la agenda docente, investigativa y científica de qué es lo que tenemos que enseñar, qué es lo que tenemos que investigar, quién tiene que enseñar, quién tiene que investigar, etcétera, etcétera. Ese auge del neoliberalismo a nivel planetario ha engendrado una distorsión capital y monstruosa que atenta contra la universidad. Y eso es el viraje de considerar la universidad como un bien público, que lo era y debiera seguir siéndolo, a ser considerada como una empresa privada. Sea con las escuelas charter en el secundario, sea en la universidad privatizada, o la migración de los fondos nacionales para las universidades privadas, o subsidiadas, quitándole a las públicas, etcétera, etcétera. O sea, eso denunciado por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que la universidad pública, porque esa es la verdadera universidad, las otras deben ser filiales avaladas o no por la pública. Aquí hay cuántas universidades dicen que hay en Tucumán. Si ni la pública es una universidad de verdad, imagínense las otras, son 10 veces peor. Porque hay una crisis de legitimidad de la institución universitaria por este desfinanciamiento y descapitalización de las universidades, mandadas o imperadas por esa globalización capitalista, salvaje, neoliberal, en la que está sumido el mundo actual, en la hora actual. Estamos hablando de fines de los 80 y años 90. Pero ese proceso de privatización y vaciamiento y saqueo de las universidades públicas no es que ha sido solo perpetrado por los chicos malos de la educación privada, ha sido perpetrado también por los propios funcionarios de las universidades públicas. Cuando, yo lo digo con todo respeto, pero con toda claridad, cuando yo me estaba presentando de candidato a rector en el 2014, me presento en el 2014, había 4 listas, y aquí gana la profesora Mercedes Leal, que acaba de pasar para allá. Y la profesora Mercedes Leal ganó por un voto. Había 4 votos para Liliana Palacio de Cosianzi y 4 votos para ella. Y vino el representante del zurdo Morales, lo he dicho y lo digo públicamente, y le planteó primero a la profesora Cosianzi: nosotros le hacemos decana a usted si usted nos da luz verde y carta blanca para que nosotros actuemos. Y la profesora Cosianzi le dijo que no. Después le hizo el mismo planteo a la profesora Leal y le dijo que sí. O sea, la profesora Mercedes Leal es funcionaria por este enclave o enquiste del no docente del zurdo Morales. Pero eso me dirán ustedes, eso es historia antigua. Pasemos al 2018. En la campaña me presento, ya somos 2 listas nomás. Yo me presento como el opositor cuando nadie creía que alguien se podía presentar como opositor. Y voy a hablar en 3 ocasiones con la profesora Leal. Y la profesora Leal me daba toda la razón y dice: eso es lo mismo que pensamos nosotros cuando yo estaba hablando de la destrucción de la universidad pública, del zurdo Morales. Lean la Gaceta de hace 3 o 4 días, cuando un domingo Fan Mameren saca un artículo, y el artículo que saca dice: Mercedes Leal ha sido uno de los punteros para el apoyo para que gane García. ¿Cómo anda? Y entonces, ¿en qué quedó el discurso, entre comillas, progresista de la decana de esta facultad y de todo su equipo? Que todo su equipo
votó en masa y en columnó García. O sea, cuando a mí me decían, un poco irónicamente, los que me quieren menos, y sin ironía, cuando los que me quieren más, ¿para qué te presentas si sabes que vas a perder? Entonces yo, con no menos ironía y cauticidad, le contestaba con la frase de Samuel Beckett, el dramaturgo, que decía que en las batallas que uno da en la vida siempre tiene uno que aprender a perder mejor. Y yo vivo aprendiendo a perder mejor. El tema de perder no es lo importante. El asunto es perder librando qué batalla. O sea, si yo, el equipo nuestro, sacó 3 votos de 151, 15 han sido entre blancos e impugnados, que también son no García Pagani, y 133 son de García Pagani. Esos 3 votos nuestros son los únicos votos dignos de la asamblea, y los otros son indignos. ¿Por qué? Nosotros nos presentamos a una carrera en la que sabemos que el caballo del comisario juega con las reglas del comisario y está todo para que gane el caballo del comisario, obviamente. Si las reglas son amañadas, y lo son, si la instancia electoral del Tribunal Electoral es corrupto, y lo es, entonces, ¿qué sentido tiene presentarse? Presentarse para que no la saquen de arriba y no la saquen gratis. Yo ahora me puedo parar aquí con dignidad ante ustedes y explicarles esto de que la próxima vez, dentro de 4 años o antes, si desgraciadamente esto se viene al bombo como se puede venir por la situación del país, del mundo y de la universidad, estamos en un paro universitario. La semana que viene tenemos 72 horas de paro. Yo voy a seguir dando clases públicas en otras facultades y en esta también, diciendo estas cosas, porque ¿de quién es la principal responsabilidad de que estemos así? De nosotros. Si un dedo lo acusa al zurdo Morales, 4 dedos me acusan a mí, comunidad universitaria. Si un dedo lo acusa a Mercedes Leal, 4 dedos me apuntan a mí, comunidad universitaria de filosofía y letras. Nosotros, la masa de los chicos y chicas buenas, honestos y decentes, somos los responsables. Entonces, ustedes podrán o no escuchar estas palabras, podrán asumirlas como un imperativo categórico de su conducta universitaria o no. La diferencia está que si ustedes han venido a esta clase y lo han hecho voluntariamente porque no están obligados a hacerlo, tendrán sobre su conciencia que sí saben de qué se trata la cosa. Porque si no están de acuerdo en el planteo, tienen absoluta libertad para expresar el debate, la discusión, y yo no estoy de acuerdo, las cosas no son así, y discutimos. Ustedes no deben tener ganas y no hay tiempo para discusiones, pero se pueden encontrar ocasiones, si hay más tiempo, se puede hacer debate. Yo invito a montones de debates aquí, montones, quiere decir una docena. Venían 3 personas, 4 personas, 5 personas, 12 personas cuando más. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que les da lo mismo a la universidad. Les es indiferente lo que pasa en la universidad. Y mucho más grave que todo eso, no aman la universidad. De mi madre, que era una gran universitaria, aprendí una cosa porque me lo machacaba siempre y lo vivía cada día y lo testimoniaba. A la Universidad de Tucumán hay que amarla, decía. Porque uno es lo que ama. Y uno es un amante, un indiferente, un indolente o un odiante de la universidad pública. Y cada uno elige qué es lo que es. Bien, eso es, he dicho, lo macro, exógeno, y la prolongación endógena, en la que voy a hundir un poco más el análisis y las críticas y las propuestas. Nos centremos de nuevo en que este es el centenario de la reforma universitaria.
¿Qué hicieron esos muchachos? Vieron una estructura universitaria anquilosada, clericalista, reaccionaria, oligárquica, que tenía profesores vitalicios nombrados a dedo. No había ninguna libertad de cátedra para enseñar lo que el profesor, el catedrático quisiera enseñar. ¿Cómo tienen ustedes? Porque ustedes tienen el clericalismo y la oligarquía metida en la estructura curricular. Ustedes están obligados a hacer montones de materias que no harían si pudiesen elegir. O sea, ustedes están tan obligados como los tipos del 18 estaban obligados a estudiar teología moral escolástica del siglo XVI y XVII. O sea, hoy, no porque los curas no estén en la universidad, está menos clericalizada la universidad. Está clericalizada en el mal sentido de la palabra, obviamente. Y no es menos oligárquica hoy. ¿Qué son los no docentes, los docentes y los estudiantes, estos que son rentados para hacer lo que debieran hacer ad honorem? Son oligarcas. Los oligarcas y reaccionarios de ahora son eso. Entonces, el mayor insulto a la reforma universitaria del 18 es lo que hace la UNT hoy. Esos 133 votos de la Asamblea del otro día han sido votos en contra de la libertad, en contra de la democracia, en contra de la decencia y la honestidad, en contra de la autonomía, en contra de la autarquía universitaria. Le doy los casos y testimonios concretos de eso. Se formó una comisión de homenaje a la reforma universitaria el año pasado, presidida por el entonces vicerrector Pepe García. Hicieron un acto que organizaron los radicales. Estaban dos históricos líderes de la Franja Morada que en la época de la dictadura estuvieron presos, que eran el tucumano Juan Robles, que acaba de entrar al acto ese también, al acto de donde está ahí, en el Salón de Acte, y el radical santafesino Changi Cáceres. Bueno, y ellos señalaron todas las lacras que tiene esta universidad, incluso haciendo leves críticas a lo propio, pero sobre todo a lo ajeno, al haber abandonado la Franja Morada. Y hablaron de la militancia rentada. Y yo les hice una intervención y un artículo después que publiqué diciéndole a Changi Cáceres en particular, que había dicho eso, y al Chino Robles también, que la mayor dotación de militancia rentada venía de Franja Morada aquí en Tucumán. De la Franja Morada esta que no es del 18, sino del 17, del 18 del siglo XXI. Esa apostasía, esa renuncia a la universidad pública, laica y gratuita son las banderas que uno tiene que recoger, porque los dolores docentes, los dolores científicos, epistemológicos, los dolores administrativos, los dolores políticos, los dolores de la extensión y del medio ambiente que hay en la universidad son las libertades y los amores que nos faltan. Y para terminar, hemos planteado 5 ideas y un ideal. Y las ideas ya las vienen escuchando, se las vuelvo a resumir en los titulares. Es la idea de ética política universitaria, que significa la democratización de la universidad, que significa la elección directa ponderada de la universidad, que significa la descentralización y el desempoderamiento del rectorado, que significa la unificación del cronograma electoral. La segunda es la idea ético-económico-financiera, que significa auditorías integrales, que significa rendición de cuentas para deslindar responsabilidades y ver quiénes han cometido delitos y que paguen por esos delitos y que devuelvan con extinción de dominio el dinero que le han saqueado a la universidad, que es muchísimo. Y significa también un reordenamiento en la planta no docente. Los no docentes que hay, por ejemplo, darle un caso concreto, 300 no docentes ñoquis en extensión universitaria. O sea, son 300 sueldos mensuales que pesan sobre el presupuesto universitario para hacer la universidad en bancarrota que está. Si uno hace una auditoría integral, proba externa, hay que deslindar y defender a capa y espada en forma sacrosanta los puestos que ocupan legítimamente los
no docentes que están bien designados. Y todos los que son las amantes de los dirigentes sindicales, las sobrinas, las primas, están cuñadas de Alperovich, de Yedlin, de todo eso, las esposas de los ministros de Mansur, están designadas con categoría 1, con máxima antigüedad, pero de la noche a la mañana. Todo eso es lastre que hay que sacarlo de la universidad. Sacarlo de buena manera quiere decir investigar a fondo con las auditorías y la rendición de cuentas y eventualmente hacer juicio académico a los docentes que son hechos así a dedo e informe ilegítima por amiguismo, y a los no docentes hacerle un sumario. Reasignarlos si están relativamente bien designados y separarlos, indemnizando lo que fuese si están mal. Y eso implicaría una idea ético-económico-financiera que le dotaría de transparencia, de decencia al presupuesto universitario. Tercera cosa, el presupuesto participativo. Que desde abajo hacia arriba se vayan confeccionando los presupuestos de los institutos y centros y los departamentos para los decanatos de la facultad y de los decanatos para el Consejo Superior. Entonces el presupuesto integral va de las bases hacia arriba. Y eso respondería al principio de subsidiariedad y al de solidaridad. Que las facultades que son más ricas contribuyan con las que son más pobres. O sea, filosofía sería una de las que necesitaría subsidio de ciencias exactas, de medicina, de economía. Y de subsidiariedad, que lo que hace la facultad, lo que puede hacer la facultad no lo haga el rector, que lo que puede hacer un decano no lo haga el rector, que lo que puede hacer un director de departamento no lo haga el decano, que lo que puede hacer un profesor no lo haga el director del departamento. Esos son los dos principios. Tercera idea y cuarta idea es la idea de la docencia universitaria y la idea de la investigación universitaria. La idea de la docencia universitaria significa pasar de una pedagogía del opresor a una pedagogía del oprimido. Y eso significa que el quicio, el núcleo, el corazón de la educación sea el diálogo, no el monólogo autoritario. Esa pedagogía del oprimido es la propuesta de Paulo Freire para una educación como práctica de la libertad, una democratización y una emancipación. Pero además, investir al acto educativo, docente, del carácter que tiene y debe tener de democrático y de creativo. Responder a la creatividad del educando. Ustedes tienen cero o muy cerca de cero el margen de creatividad para diseñar su currícula. En cambio, un alumno que estudia en Alemania, él diseña el tiempo en que hace la carrera y el itinerario esencial con que hace su carrera. O sea, está obligado a hacer 2 o 3 materias que sí o sí las tiene que hacer. Pero el resto, que no son materias que las tiene que rendir con un examen, 30 exámenes, como aquí, las elige él. Y elige con qué profesor va y con qué profesor no va. Entonces, ¿dónde está el centro? ¿En la demanda o en la oferta? Aquí está en la oferta. La institución educativa es la que pauta lo que ustedes tienen que hacer. ¿Y dónde está el centro educativo en universidades que responden a la creatividad del alumno, que estimulan la creatividad del alumno? En las escuelas de Finlandia hoy, o en las escuelas tal como las plantea un pedagogo que se llama Ken Robinson, o en escuelas democráticas, como existen centros de escuelas democráticas, en los que se minimiza y elimina los exámenes, los tests, las evaluaciones. Y no se les obliga a los alumnos un cronograma y un horario, que todos los chicos cuando son las 10:30 tocan el timbre y salen al recreo. Los tiempos de cada alumno son los tiempos de cada alumno. Entonces, a un chico que solo quiere hacer en la vida jugar al fútbol, digamos, llegar a ser un Messi, no lo obliguen a hacer matemática, física, geografía, qué sé yo. Eso significa cambiar de cuajo el planteo docente. Y en la investigación es algo parecido. Hay una epistemología del norte, que es la epistemología neoliberal capitalista, que es la que administra todo lo que se hace y se deja de hacer en ciencia, y una epistemología del sur, emancipada, intercultural, que es la que propone también Boaventura de Sousa Santos, o el gran filósofo argentino Juan Samaja, que en las propuestas nuestras están recogidas esas propuestas también, que
Si ustedes han tenido la desgracia de nacer en Tucumán y se reciben de licenciados en filosofía, se presentan al CONICET, tienen 9 posibilidades en contra de no ser elegidos para una beca o un puesto de investigador. Porque 9 van para Buenos Aires y 1 va para el interior. Entonces, un federalismo también endógeno de cara adentro del país y dentro de las universidades. Si ustedes han tenido la mala intuición de inscribirse en filosofía, tienen mucho menos chances de tener recursos para aprender que lo que tiene uno que ha tenido la fortuna y perspicacia de inscribirse en ciencia económica. Vean la roña y la mala implementación de las infraestructuras en esta facultad. Y vayan a ciencias económicas y vean cómo están equipadas. O a ciencias exactas. Vean la diferencia. Bien. Último, idea de extensión y medio ambiente. La idea de extensión y medio ambiente es también cambiar de cuajo la concepción. Añadirlo de medio ambiente porque el problema más grave a nivel mundial e histórico es el calentamiento global, el tema ecológico, etc. Y la Universidad Nacional de Tucumán no solo no contribuye para trabajar en ese sentido, sino que es cómplice de la contaminación y el saqueo con proyectos como los de la lumbrera. Cuando nos preguntaron a García y a mí qué queríamos hacer con la lumbrera, las respuestas fueron claras. Yo apoyo para que siga 11 años más la lumbrera, García, y yo apoyo que se rescinda el contrato con la lumbrera. O sea, o somos cómplices y socios de los que contaminan y saquean, o estamos diciendo solo apoyaremos emprendimientos megamineros, lo que sea, que tengan el acto ambiental. Y el tema de extensión, volvamos a los valores iniciales: belleza, verdad, bien, santidad. La extensión tiene que ser el canal, el vehículo que implemente esa consagración a la creación, contemplación y comunicación de la belleza, la verdad, el bien y la santidad. Y terminamos con el ideal. Todas estas ideas, estas 5 ideas, se condensan y consuman en el ideal universitario. Y el ideal, si las ideas son las visiones que tenemos que tener de la universidad, el ideal es la misión que tenemos que tener de la universidad. Y el ideal es soñar, tener un puñado de sueños y utopías y dar razones de esperanza de una UNT que sea la decana del NOA, que sea la consagrada a la docencia de la verdad, consagrada a la investigación de la verdad, la que esté al servicio de todos los hombres, en particular de los más desfavorecidos, porque una universidad, como se dice del hombre particular, que no vive para servir, no sirve para vivir. Vivir al servicio de la comunidad de la que procedemos y a la que vamos. Y finalmente, como les decía, está la posición esta de los docentes, de los estudiantes del 18, que nosotros hacemos nuestra. Soñamos con la UNT, al fin y al cabo, encaminada hacia la realización de esa utopía, encarnando el ideal de conocer la verdad, practicar el bien y crear, comunicar y contemplar la belleza. Comillas, en adelante solo podrán ser maestros en la República Universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien, decían hace 100 años los estudiantes universitarios cordobeses en el manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. Los invito a que hagan suya las palabras de esas y las vivan, no que la hagan suya retóricamente solamente. Eso es todo, lo dejamos ahí nomás.